¿Devaluar la moneda es bueno o malo? Esta pregunta tiene demasiados flecos como para resolverlo en una sola palabra, así que en este vídeo quiero explicaros de la manera más simple y llana posible todos los factores que hay detrás de la devaluación de la moneda para que seáis ustedes mismos los que podáis responderme a esta pregunta. Lo primero es explicar qué es devaluar la moneda. Empezamos por el principio. Para hacer un intercambio entre bienes o servicios, necesitas algo que lo respalde. El intercambio que siempre estuvo entre nosotros es el trueque. Te cambio una barra de pan por un litro de leche. Una vez que se inventó la moneda, y sobre todo el papel moneda respaldado por el Estado, esto cambió, pues permite hacer trueques a niveles globales y en espacios temporales diferentes. Por ejemplo, yo puedo venderte 100 barras de pan y comprarte a ti el año que viene 100 litros de leche, o comprar otro bien o servicio a cualquier otra persona que no tiene por qué ser la misma. La teoría dice que un país tiene un papel moneda respaldado con su PIB, o sea, su Producto Interior Bruto, o más específicamente lo que un país vale con toda su riqueza intrínsecamente. España, al estar en la zona euro y no tener un banco central que pueda emitir su propia moneda, me desvirtúa un poco las explicaciones, por lo cual voy a poner un ejemplo como si España tuviera su antigua moneda, la peseta. Así España tiene un banco central y puede imprimir el dinero que quiera. Por ejemplo, si España valiese 1.000.000 de pesetas, yo debería tener un papel moneda que valiese 1.000.000 de pesetas. Entonces, ¿qué pasa si valiendo España 1.000.000 de pesetas, yo tengo papel moneda que vale 2 millones de pesetas? ¿Que todos tenemos el doble de dinero? No, al contrario, que una peseta valdría media peseta, porque todo el dinero de un país compra todas las riquezas que tiene ese país. Javier Milei puso un ejemplo que fue bastante gracioso y didáctico. Imagínate que te invito a comer, que te invito yo a ti a comer, y somos dos personas, entonces yo voy y compro comida para dos. Por ejemplo, tallarines. Compro tallarines para dos. Y ahora tú te presentas en casa con dos amigos más, dos invitados. Entonces yo tengo comida para dos, pero somos 4 personas. Entonces se me ocurre una genial idea. Yo cojo mi impresora de mi casa e imprimo 2 platos de tallarines. Entonces tengo 2 platos de tallarines, pero le he puesto de comer a 4 personas. No sé si estos invitados van a volver otra vez a mi casa, pero en resumen lo que quiero decir es que de donde no hay, no se puede sacar aunque se imprima. Devaluar tu moneda es bueno para vender cosas fuera, exportar, vender al exterior, pero es malo para importar, traer cosas desde fuera, desde otros países al tuyo. También es importante entender que si hay que pagar gastos de envío al exterior, se te encarece incluso la exportación, por lo que puede ser un desafío. Voy a desglosarlo a continuación. Un país puede devaluar su moneda a voluntad propia, para hacer un cambio de divisas más atractivo con el exterior. Lo más importante para devaluar tu moneda es la autosuficiencia y autonomía que tenga el propio país, de autoabastecerse a sí mismo y no depender de los otros. En el caso de España, nosotros producimos alimentos suficientes para autoabastecernos. Podríamos perfectamente vivir con los alimentos que produce España e incluso exportarlos, venderlos afuera, lo cual haría que ganásemos dinero en las exportaciones. En el agua, no tanto. Por ejemplo, en energía, por más potencial altísimo que tiene España para generar energías, las llamadas renovables, energías verdes, incluso se podría llegar a analizar la nuclear, porque nos da mucho miedo la palabra nuclear porque todos conocemos Chernóbil, pero no conocemos el nombre de las otras 8 centrales nucleares que hay en España, o 103 en toda Europa, el cual produce el 26% de la energía del continente. Pero, para no desviarme del tema, España no tiene tanto potencial actualmente, o más bien tanta capacidad en infraestructuras. Para hacer una devaluación de la moneda en un dilatado periodo de tiempo, necesitamos tener unos cimientos fuertes. Hace falta infraestructura, mejorar las carreteras, aeropuertos, vías ferroviarias, puertos y, por supuesto, poner por bandera la generación de energía, manipulación y, ojo, óptima retención. Pues, para que veáis, hay ciertas horas del día en el que los generadores de energía tienen que pararse porque no tienen más capacidad de carga, lo cual creo que es para hacérselo mirar.
Pues la energía es un gasto altamente importante para todos y cada uno de nosotros, no solo para el país en sí. Explícame para qué querría yo un molino de viento si no tuviera unos cables que lo conducen a mi casa o una carretera que lo comunique, y todos los intermediarios que esto requiere. Invertir en maneras óptimas de almacenaje y transporte de energía sería el paso número 1, incluso antes que crear la propia central energética. España no produce apenas petróleo y gas propio, no se conocen yacimientos suficientes para abastecer al país. Y la mayoría de energía la compramos fuera. Eso es un hándicap muy grande para un país que quiere devaluar su moneda. Por ejemplo, imaginad si 100 pesetas fuesen $1 y queremos devaluar la moneda un 50%. Ahora, 100 pesetas son 50 centavos, medio dólar, o 200 pesetas sería $1. Al hacer esta devaluación, al hacer esta conversión, el que nos compre desde fuera de España, nos compre en dólares, estará loco de contento porque nos está comprando a mitad de precio. Pero si nosotros necesitamos, por ejemplo, comprar gasolina y esta vale 1 litro, $1, por ejemplo, antes costaba 100 pesetas 1 litro. Pero ahora que hemos devaluado la moneda a la mitad, el precio sube al doble. Así que ahora son 200 pesetas 1 litro de gasolina para comprarlo fuera de España. Voy a hacer un inciso que considero importante para seguir explicando. ¿Qué diferencia hay entre devaluación e inflación o deflación? Es razonable que estos términos entren en las mismas conversaciones, pero hay cierta diferencia entre cada uno de ellos. Voy a explicarlo a continuación. Pongamos que 100 pesetas es $1 y con eso se compra una barra de pan. Ahora devalúo la moneda al 50%. Ahora, 100 pesetas son 50 centavos o medio dólar, o 200 pesetas es $1. Al cabo de un tiempo se me ha encarecido la luz y la harina, porque son cosas que yo importo desde fuera, me traigo a España porque no las encuentro aquí, y ahora con algunos gastos sumados la barra de pan me cuesta a mí acabada venderla 200 pesetas. Pero ahora el cambio con el dólar es 200 pesetas, $1. Así que $1 sigue comprando exactamente lo mismo. $1, una barra de pan. Exactamente igual. Pero para nosotros hemos sufrido una gran inflación haciendo que costara el doble crear esa barra de pan. Aquí devaluamos la peseta, provocando una inflación. Pero si tú le preguntas a cualquier extranjero que nos compre en dólares, nosotros jamás devaluamos la moneda. No es más atractivo para el exterior, compramos exactamente lo mismo, pero la inflación se ha notado en todos nosotros porque hemos tenido que subir los precios. Simplemente devaluamos la moneda para que el extranjero no note que nuestros precios han subido. Por cierto, si en vez de subir la barra de pan con la inflación a 200 pesetas, una barra de pan, lo que hacemos es venderte media barra de pan por 100 pesetas, igualmente es una inflación y una devaluación equitativa con la que hemos dicho antes. Pero esto es una práctica que se hace mucho con la estanflación. Es algo que en los tiempos post-bicho se ha hecho mucho. Una estanflación es el peor tipo de inflación de todas, porque se da simultáneamente las dos peores cosas, que es una subida de los precios en los productos, al mismo tiempo que se da un descenso en el empleo, por lo cual hay menos gente que tiene trabajo, pero los precios cada vez cuestan más. ¿Y por qué esto se ha hecho ahora? Bueno, puede que nos quieran más delgados, por eso ahora nos venden la comida de a menos, pero aparte de esa broma, hay números que para las personas son como vallas que a partir de cierto umbral no están dispuestas a saltar. Es el caso típico de una barra de pan, 99 pesetas o 0,99 dólares, euros, etc. O 10 barras de pan por 999 pesetas o 9,99 dólares, euros, etc. Que parece como si no fuera 10. Es mucho más vendible poner una cifra así que, por ejemplo, poner 16 o 17 euros, aunque viniese el doble de pan que por 9,99. Una estanflación es con diferencia el mayor reto para los economistas, pues una medida que favorece la inflación desfavorece el empleo y viceversa, así que no es fácil tener un equilibrio ahí. En este vídeo no ahondaré más en ese concepto. Volvemos al supuesto original. Una barra de pan, vale, 100 pesetas, yo la vendo por $1. Devaluamos la moneda un 50%. Ahora, mi barra de pan, yo la vendo por 100 pesetas, pero son 50 centavos. Si un español me compra una barra de pan, son 100 pesetas. Y si un extranjero me compra una barra de pan, son 50 centavos. Pero ahora ha cambiado la película. Resulta que los ingredientes los compro en una granja que tengo al lado.
Y la energía para calentar los hornos la obtengo principalmente de paneles solares. Utilizo un molino de viento para insuflar aire al horno. Y la gasolina, que era un problema muy importante, la he cortado de base obteniendo un vehículo eléctrico y cargándolo con mis propios paneles solares, los cuales tengo en mi local. Por lo que entre una cosa y otra he conseguido ahorrarme la mitad de precio. Ahora a mí, personalmente, me cuesta la barra de pan ya vendida para 50 pesetas. Antiguamente la podía vender por 100 porque todo me costaba más caro, ahora todo me cuesta más barato. La vendo a 50 pesetas y aún así obtengo un margen de beneficio. Si ahora España decide devaluar la moneda, hacer el cambio 100 pesetas, 50 centavos, los extranjeros se volverán locos queriéndonos comprar barras de pan a mitad de precio. Y otras cosas, claro. Y nosotros nos haremos de oro vendiendo más y mejor. En este supuesto ha habido devaluación, pero no inflación. Esto explica el principio fundamental de devaluación, sus pros y sus contras. El primero, hacerlo sin vaselina. Y el segundo, desde la optimización y la eficiencia. Te he explicado el significado de devaluación, inflación y estanflación de regalo. Pero ahora me falta ahondar en el término deflación. Volvemos a este último caso que he comentado hace unos instantes. Tenemos la barra de pan, son 100 pesetas, una barra de pan. Y yo me he hecho más óptimo, soy más eficiente porque mis productos son más baratos, entonces mi barra de pan es más barata. Yo puedo venderlas a 50 pesetas. Pero mantenemos el cambio. No devalúo la moneda. No hay devaluación. 100 pesetas, una barra. Pero a mí me cuesta acabada ya 50 pesetas. Si yo vendo esa barra de pan por $1 porque no he hecho devaluación, el cambio, la paridad es la misma que fue ayer, entonces esto es deflación. El extranjero sigue comprando exactamente lo mismo. No somos más atractivos, tampoco menos. Él compra una barra de pan, 100 pesetas, $1. Exactamente igual. La ventaja aquí está para el español que ha conseguido sacarle más beneficio a ese dólar. La ganancia se habría multiplicado por 2, lo cual genera riqueza en la población. Esto es formidable siempre que sea estable, porque una espiral de deflación puede ser casi tan peligrosa como una espiral de inflación. Pero en este vídeo no ahondaré en ese término. Creo que sobra preguntar en cuál de estos casos es mejor para los españoles. He demostrado con números simples y sencillos que una devaluación de la moneda puede ser terrorífico, pero también puede ser un filón si se sabe aprovechar. Aunque se tiene que hacer como acabo de explicar. Primero se ponen unos cimientos firmes y después lo último el tejado. Si lo primero que se hace es devaluar la moneda, que Dios nos pille al lado de un huerto autosostenible cerca. Devaluar la moneda es muy atractivo para un país. Atrae extranjeros y eso fomenta el comercio y el turismo dentro del país y genera puestos de trabajo. Pero bueno, eso de devaluar la moneda no es típico de España, ¿no? ¿O sí? Tiremos de hemeroteca. Móntate conmigo en la máquina del tiempo. Ven, que soy el piloto. España en la Guerra Civil. Hace casi un siglo, en 1936, es la Guerra Civil Española, que termina 3 años después con la dictadura de Franco, el cual instaura una autarquía. Eso significa cerrarse al exterior y autoabastecerse de lo que se produce en el propio país, el cual estaba ya de por sí sumido en una pobreza y retraso social por una muy dilatada y muy costosa en todos los sentidos, guerra abierta. Después de la Guerra Civil, incluso 10 años después, España permanece totalmente cerrada al exterior. No comerciaba con extranjeros, no compraba, vendía, y el sector predominante en este país era la agricultura, el cual fue incluso aumentando su PIB en el estado. Y peor aún, como suele pasar cuando te aíslas, que no te nutres del exterior. No nos estábamos enriqueciendo de posibles avances, no estábamos desarrollando bien nuestra agricultura, ni casi nada. En vez de beneficiarnos de las innovaciones que en los sectores se pueden dar, estábamos estancados con métodos tradicionales. Sí, con burros, manos desnudas y herramientas manuales para trabajar. Tenemos que irnos hasta los años 50 para que haya un cambio importante de esa mentalidad autárquica. España estaba después de la Guerra Civil altamente mermada tras una contienda muy larga y tristemente alta en bajas humanas. Perdimos un 10% de la población. Imagina si el año que viene muriese una de cada 10 personas que conoce.
Importante mención que, como imaginaréis, la mayoría de las muertes fueron hombres en edad de trabajar, dejando la demografía trastocada y la mano de obra empeorada. Se llegó al punto del racionamiento de alimentos. Y bueno, como siempre suele pasar cuando nos regalan las cosas, ahí vino el acabose. La gente tenía menos de lo indispensable para vivir, por lo cual, sí, la gente moría de hambre. Mención especial a nuestros hermanos argentinos que fueron quienes nos proporcionaron una cantidad muy generosa de carne. Quizás hoy yo esté grabando este vídeo gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, habían pasado 10 años desde la Guerra Civil y España no mejoraba. Al contrario incluso. Entonces, ¿qué pasó? Franco se dejó asesorar por los tecnócratas, que eran gente experta para resumir. Y cambiamos totalmente el modelo de negocio español. Adiós autarquía. Nos abrimos al exterior, abrimos nuestras fronteras, devaluamos nuestra moneda, la peseta en aquellos tiempos, invitando a extranjeros a venir aquí, a venir a invertir, a poner sus sedes de empresas, sus bancos, por supuesto, venir a hacer turismo y consumir aquí, pero incluso venir mano de obra a trabajar más barata, porque aunque estamos muy mal, no éramos el peor país del mundo. Y siempre un país se enriquece si tiene mano de obra más barata que la que ya tienes. Impulsa a obtener mejores beneficios, lo cual favorece el desarrollo de un país. Y otro factor muy importante es que los españoles ahora podían emigrar a otro país a trabajar, sobre todo a Alemania. Allí se fueron, lo diremos muchas veces, se fueron nuestros abuelos a Alemania, trabajaron muy duro, seguro que muy bien, ahorraron, consiguieron más dinero, lo trajeron a España para ayudar a sus familias y eso es otro método de enriquecimiento de un país, que hasta la fecha no se daba con la autarquía. Eso nos permitió modernizarnos en todos los sectores. La gente fue migrando de la agricultura a otros sectores. En la agricultura en ese momento estaba aproximadamente el 50% de la población española. Migraron sobre todo al sector de industria, servicios, construcción, hostelería. Eso empezaron a ser sectores fuertes. Gracias a una gran cantidad de turistas que venían a nuestra tierra a disfrutar de nuestras virtudes, nuestro clima, nuestra gastronomía, nuestra gente, nuestras playas, y comenzamos a tener una menor represión y mayor libertad. Fue en esos tiempos donde se empezaron a ver en España las suecas en bikini y cosas del estilo. Esto a Franco no le hacía mucha gracia. Os doy el detalle. Para Franco, la Iglesia era uno de los 5 pilares de la vida. Y era tan conservador que incluso el Vaticano le negó su bendición ya en los años 50 por estar demasiado atrás en los derechos de igualdad social entre hombres y mujeres, que no creo yo que ya en los años 50 fuera demasiado equitativo, pero consideró que el libertinaje, o libertad, era un mal menor con respecto a que la gente se muriera de hambre. Ten en cuenta que ningún gobernador quiere que su gente se muera y sea pobre, porque entonces al final terminará siendo él también. Pero increíblemente, España no ganaba tanto con las exportaciones como gastaba con las importaciones. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Pues por 2 motivos principalmente. Uno, para un extranjero es mucho más atractivo comprarte a ti, o venir aquí a tu tierra y comprar cosas. Pero para ti se te encarece mucho más comprar cosas de afuera. Y 2, como he mencionado anteriormente, estábamos muy atrasados, tanto social, industria, en agricultura y en muchos ámbitos. Entonces, una vez que nos abrimos, necesitábamos muchas cosas. Teníamos que importar un montón de cosas para las fábricas, para las maquinarias, para nuestros campos. Había que importar un montón de cosas que no teníamos nosotros y al necesitar estas cosas y ser más caras, nosotros no ganábamos tanto por ahí. Pero modernizarla también ayudó a que menos gente trabajase en la agricultura, pero no por esto se viese resentida. Por ejemplo, antiguamente hacían falta 20 personas para trabajar en la agricultura y en ese punto hicieron falta 18 personas para construir un tractor y 2 para conducirlo. Y luego, lo más importante, la productividad. Imagina que tenía 20 personas trabajando la tierra, el campo, con herramientas manuales. Cada uno conseguía arar 10 metros cuadrados al día y yo les daba a cada uno 10 pesetas al día. El metro cuadrado me costaba 1 metro, 1 peseta. 20 personas por 10 metros, 200 metros diarios. 20 personas por 10 pesetas,
200 pesetas diarias. Ahora con un tractor solo tengo 2 agricultores, a los cuales les pago incluso más que les pagaba antes. Pongamos 20 pesetas a cada uno. Y un tractor es capaz de arar, por ejemplo, 200 metros cuadrados de tierra diaria. 2 personas por 200 metros, 400 metros diarios. Luego, 2 personas por 20 pesetas, 40 pesetas diarias. El metro cuadrado me cuesta 0,10 pesetas diarias. Estoy aumentando salarios, aumentando producción y reduciendo costes. Importante mención que el tractor no ha aparecido allí porque Harry Potter ha agitado su varita mágica. Tiene un desembolso importante y al principio las ganancias irán principalmente a amortizar, a pagar la deuda del tractor. Pero con el tiempo se presupone que debería de ser beneficioso para todos. Eso sí, el PIB de España aumentó porque aunque en las importaciones perdíamos dinero, por ejemplo, comprando piezas para tractor, lo compensábamos con el turismo. Sí, exactamente igual que pasa hoy. Esto no ha cambiado en más de 70 años. Por esto y otras cosas, España empezó a crecer, pero el verdadero boom, donde hubo un crecimiento exponencial de España, fue en los años 60, por 2 motivos. Te lo explico a continuación. 1. Hacer una devaluación de la moneda no es instantáneamente positivo para un país. El primer año es incluso peor que como ya estabas, porque como te digo, tú necesitas comprar muchas cosas fuera si tu moneda es más débil. Si tu país es muy poco autosuficiente, se nota mucho la inflación. Y 2. Para hacer un mini resumen, España y Franco no caían bien. El franquismo de Franco estaba claramente asociado con el nazismo y el fascismo de Hitler y Mussolini respectivamente. Pero cuando Franco vio que sus aliados en la guerra iban a perder, dijo, donde digo, Diego, y ahí os quedáis. Y tras muchos años de intentar acercar posturas, consiguió la simpatía de los Estados Unidos en los años 60, ofreciéndole bases militares en Sevilla, Madrid y Zaragoza, entre otras cosas. Lo cual abrió las puertas al mundo entero de España para poder comerciar con todos y entonces ahí sí, España consiguió un superávit que los acercó al nivel europeo en los 70, tanto a nivel económico como social, pasando de un 45% de analfabetismo en la población a solo un 4%. Dicho esto, lanzo la pregunta, ¿se puede ser un país autosuficiente solamente exportador y nada importador? La respuesta es que actualmente no. Siempre hay algo de lo que un país carece. Por ejemplo, España no es famosa por su petróleo, no se conocen yacimientos y tiene que por fuerza mayor comprarlo fuera. Y no se pueden comprar ni en pesetas, ni en euros, ni yuanes, rublos, etc. Tiene que comprarse el petróleo en dólares. Esto lo marca el país exportador. Por ejemplo, con los recientes acontecimientos, Rusia obligó a que se les comprara su gas ruso en rublos, la moneda rusa. Lo cual, esta estrategia me parece muy interesante y ciertamente da para otro vídeo. Pero solamente haré ese vídeo si este vídeo tiene muchas visitas, like y me lo pedís en los comentarios. En ese vídeo explicaré la avaluación. Hay casos de devaluación de la moneda extremadamente grandes y las consecuencias en la sociedad es difícil de predecir, pero fácilmente imaginable que será muy duro para sus ciudadanos. Pongamos un caso extremo. Cuba. Es bastante posible que no sepas que planean unos ajustes bastante brutales, evidentemente impulsados por una gestión del país mejorable. Juan Ramón Rayo explica esto estupendamente. Voy a resumirlo brevemente. En el año 2020, un peso cubano equivalía a un dólar. Tenía una paridad 1:1. El 1 de enero de 2021 devaluaron la moneda a 24 pesos el dólar. O sea, en el caso de que tú le compraras una barra de pan a un extranjero, habría pasado de costarte 1 peso a costarte 24. Y eso de comprar tú a un extranjero, estamos hablando hipotéticamente. Es un hándicap muy duro para importar. Los sueldos cubanos medios son unos 4.000 pesos al mes. Eso quiere decir que a partir del día 1 de enero de 2021, los sueldos de los cubanos pasaron a ser unos 170 euros al mes. No me digas si no resulta atractivo contratar a un trabajador cubano por esa cantidad.
De hecho, literalmente, si yo fuera una empresa, podría contratar a 7 o 8 cubanos por el mismo precio que le pago a un español. E indudablemente también es súper atractivo ir para allá a pasarlo bien. Pues bien, agárrate al sillón. Aquí no acaba la cosa. Se viene una devaluación próximamente, que según cuando estés viendo este vídeo puede que ya sea una realidad, que van a pasar de, recordemos, un peso, un dólar, 24 pesos, un dólar, y ahora 300 pesos, un dólar. Me has oído perfectamente. En 4 años pueden pasar de 1 a 300. ¿Qué opinarían si mañana fueran a comprar el pan y el panadero les dijeran son 300 euros? Bueno, ¿y cómo se reflejaría esto en los sueldos de unos cubanos? Un cubano medio pasaría a cobrar entre 10 y 15 euros al mes. Al mes, por si tienen duda de cuánto es un dólar o un euro, pueden hacer una paridad similar, porque siempre se mantienen más o menos 1 a 1 de momento. Ojalá se me ocurriera algo para poder contratar a algunos cubanos. Esto evidentemente es súper atractivo para los países extranjeros para querer hacer negocios con ellos, aunque dentro del mismo país seguramente lo pasen mal por la inflación. Ellos no tienen, por ejemplo, suficiente gasolina y cualquier cosa relacionada con transportes se incrementará un 500%, temas de movilidad y muchas otras cosas como ya he explicado antes. Y si esto ya no fuera bastante restrictivo, además van a subir los aranceles, lo cual quiere decir que si tú quieres comprar algo, traerte algo desde fuera a Cuba, todavía va a ser más caro aún, desalentando absolutamente comprar cosas de fuera, solamente queriendo que te compren a ti. Pienso que más les vale a los cubanos cultivar su propia comida y aprender a remendar la ropa quien no sepa, pues traerse ropa de marca de fuera y perfume y cosas así importadas no va a ser una posibilidad para la gente de pie. Argentina lleva bastante tiempo con unas inflaciones bastante absurdas. Y todavía no se atreven a decir que están en una hiperinflación, y no estoy muy seguro de por qué, pero yo pienso que es más que nada para no asustar a la gente, porque para mí personalmente inflaciones que superan claramente los 100% anuales, a mí personalmente me parece una hiperinflación. Actualmente, Javier Milei quiere poner fin a esto y sinceramente ojalá lo consiga, quiero salir adelante y quiero que este tipo de ideas de no consumir tanto y no endeudarse hasta el infinito y no imprimir dinero hasta el infinito prosperen. Pero no sé si va a pasar o no, solamente el tiempo lo dirá. Pero esto sí que me abre la puerta a otro nuevo concepto: hiperinflación. Vuelva a la máquina del tiempo conmigo y abróchate el cinturón, que ahora vienen curvas. La hiperinflación alemana ocurrió entre 1921 y 1923 en la República de Weimar, debido al pago de las reparaciones de la guerra impuestas por el Tratado de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. En 1918, el marco alemán tenía una paridad con respecto al dólar de 60 marcos, un dólar. Después de declararse Alemania perdedor en la Guerra Mundial y obligándole a reparar todos los daños ocasionados sobre todo a Francia y Bélgica, comenzaron a imprimir dineros como locos. Además, un dinero no respaldado por oro ni por el Estado. En 1921, el cambio ya era un dólar 330 marcos, más de 5 veces superior. Prácticamente cada día subían los precios, lo cual para un alemán que dependía de un sueldo para vivir era terrorífico. En 1923, o sea, 2 años después, agárrate la silla, un dólar estadounidense valía 240.000 millones de marcos alemanes. Una barra de pan pasó de costar 60 marcos a 200.000 millones. Y se dice que estas cifras pudieron llegar a ser incluso mayores por varios motivos. 1. Ya expliqué que el papel moneda circulante debería estar relacionado con su PIB. Un PIB que iba claramente decreciendo por una deuda que tras haber perdido la guerra era de 1/4 de su PIB anual. 2. Para pagar la deuda imprimieron muchísimo dinero, no respaldado en oro, no respaldado en el país, ni respaldado en nada.
el país era insolvente, por lo que había muchísimos billetes por ahí circulando, por un país que no crecía. 3. Cuando América, que era su principal valedor, se dio cuenta de que el marco alemán solo valía para limpiarte la nariz con él, decidió dejar de recibir pagos en monedas y solo aceptó pagos en materia. Al romperse el intercambio con los estadounidenses, la paridad marco-dólar explotó, llegando prácticamente al infinito. Esto fue tremendamente duro para los alemanes. Una inestabilidad insostenible y un caos social absoluto. Los trabajadores cobraban 2 veces al día, aprovechando la pausa para comer, para comprar cosas, antes de que por la noche subieran más. Los restaurantes, dado el alza de precios casi diarias, negociaban con los comensales el precio de la comida, antes de que se sentaran, por si acaso. Para hacer compras cotidianas hacía falta cantidades ingentes de billetes. A veces tenías que ir con una carretilla a comprar. Eso, no había cartera que lo aguantase. Los niños jugaban con billete, que era lo más barato que había con diferencia. Los billetes valían muchísimo menos que el dinero que costaba hacerlos. Se llegaron a imprimir billetes con cantidades absurdas. Aunque hay una cosa buena. En aquellos tiempos, en 1920, lo que hoy día es el principal motor y combustible del mundo es la gasolina, y en aquellos tiempos era el carbón. Los barcos iban con carbón, las casas se calentaban con carbón, entonces el carbón era la materia prima número 1 en esos tiempos. Y afortunadamente para los alemanes encontraron algo más barato que el carbón para poder calentar por lo menos sus casas y cocinar. O sea, no nos podemos hacer una idea de lo terrorífico que es esto para una sociedad. En entornos en los que aparece una inflación muy alta, se termina volviendo al trueque. Todo el mundo termina adoptando esta medida al no poder apoyarse en una moneda local. Eso permite hacer cambios persona a persona en un entorno en que no está la moneda respaldada por el Estado o por algún ente. Esto aliviaba un poco la situación, pero no era aplicable a todo el Estado en global, sino en pequeños núcleos. Así que esto no era una función aplicable al país entero. Para solucionar la hiperinflación, se acuñó una nueva moneda, el Rentenmark, que tenía un valor fijo y entró en circulación en noviembre de 1923. No obstante, la herida ya estaba abierta. La hiperinflación provocó un empobrecimiento de la sociedad, un colapso en el sistema productivo y un descontento social que provocó el ascenso del nazismo. No hay un consenso oficial de cuándo es una hiperinflación, pero se tiende a aceptar que hay una hiperinflación a partir del 50% mensual. Y ahora te pregunto yo, según lo que te he enseñado, ¿la devaluación de la moneda es buena o mala? Te leo en los comentarios.